Estamos de vuelta con más información en T13 Noticias. Después de conocer qué sucedió con los hijos de Cristina Sicavisa, ahora pasamos a conocer la situación del principal sospechoso de su posible asesinato, Roberto Barreda. Tocó suelo guatemalteco esta mañana cuando la nave que lo trasladó aterrizó en la Fuerza Aérea. Allí quedó a disposición de la Policía Nacional Civil de manera oficial. Tras su detención en México y el proceso para deportarlo, Roberto Barreda finalmente tocó tierra guatemalteca esta mañana. Las autoridades guatemaltecas y mexicanas coordinaron su traslado bajo fuertes medidas de seguridad y el avión que lo trasladó aterrizó en la Fuerza Aérea Guatemalteca antes de las 7 de la mañana. La tensión crecía al saber que uno de los hombres más buscados por la justicia guatemalteca estaba en ese avión y se esperaba que la puerta se abriera para conocer cuál era su condición física y lanzarle la pregunta que todo el mundo se hace: ¿dónde está Cristina Sicavisa? Roberto Barreda venía atado de manos con cinchos plásticos, porque así lo acostumbran las autoridades mexicanas. Sin embargo, los protocolos de seguridad de la Policía Nacional Civil son otros. Al ser bajado de la aeronave, le cortaron el plástico que ataba sus manos. Fue engrilletado y además debió utilizar un chaleco y casco blindados. Se sabe que Roberto Barreda fue quien solicitó este tipo de seguridad por temor a ser asesinado. Además, indicó a fiscales del Ministerio Público que estaba padeciendo crisis nerviosa. Solicitó agua pura en varias oportunidades y se especuló incluso que podría ser llevado a un centro asistencial. Al momento que las autoridades caminaron junto a él para ser ingresado a un pick-up que lo llevaría a Torre de Tribunales, Roberto Barreda se mostró con un semblante tranquilo e incluso sonrió para las cámaras cuando los reporteros que cubrían la noticia le hablaban a un lado de la pista. Roberto Barreda es el principal sospechoso de la desaparición de su esposa Cristina Sicavisa. Fue capturado en México y ahora enfrenta a la justicia guatemalteca. Minutos más tarde, en la Fuerza Aérea Guatemalteca, autoridades del Ministerio de Gobernación ofrecieron una conferencia de prensa para oficializar los datos acerca de la captura y traslado a Guatemala de Roberto Barreda. Tras haber finalizado con éxito la búsqueda de Roberto Barreda, el titular de la cartera de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que el sospechoso es considerado como un privado de libertad de alto riesgo. López Bonilla declaró esta mañana que el trabajo de inteligencia realizado por autoridades guatemaltecas y mexicanas permitieron cerrar una etapa más del controversial caso Sicavisa y que ahora dependerá del ente investigador de nuestro país realizar las diligencias e investigaciones correspondientes para esclarecer la situación que provocó la desaparición de Cristina y la huida de Barreda con sus hijos. Ya se ha cumplido con todo este proceso de la entrega del señor Roberto Barreda de parte de las autoridades mexicanas a las autoridades guatemaltecas, y con esto pues termina esta fase que ha sido para nosotros larga, de varios meses, llevando a cabo un proceso de búsqueda en diferentes lugares. Ya ahora pues es a ponerlo a disposición de la justicia y de lo que se espera aquí adelante, salvo el tema del resguardo en el sistema penitenciario, pues Ministerio Público tiene toda la ruta de lo que se va a hacer. Bajo fuertes medidas de seguridad, las autoridades procedieron al traslado de Roberto Barreda desde la zona 13 hacia Torre de Tribunales. T13 Noticias dio cobertura a las acciones donde fuimos testigos de las declaraciones de Roberto Barreda, quien finalmente rompió el silencio. Después que el principal sospechoso de la desaparición y posible muerte de Cristina Sicavisa arribara a suelo guatemalteco, fue trasladado a Torre de Tribunales. T13 Noticias estuvo presente durante el recorrido de la caravana por la avenida Hincapié, séptima avenida de la zona 4 y 9, hasta ser llevado a una carceleta. Aunque al inicio no quiso dar mayores detalles, sosteniendo que en su momento declararía, Roberto Barreda finalmente rompe el silencio y responde algunas de las muchas interrogantes que se tienen sobre este caso. Barreda afirmó que desconocía que era buscado por las autoridades guatemaltecas. Sostiene que nunca huyó del país. Que nunca me estuve escondiendo de nada. Yo tengo mi documento con la
patria potestad de mis hijos. Salí del país sin no existía ningún orden de captura contra mí. Claro, me han ido a buscar a eso. Roberto Barreda era uno de los hombres más buscados en Guatemala desde el 16 de agosto de 2011 y tenía una orden de captura internacional. Durante su estadía en Mérida, Yucatán, México, donde fue localizado y capturado, Barreda se encontraba con los dos hijos de la pareja, María Mercedes y Roberto José. A juicio del supuesto homicida, todo marchaba bien para ellos en el país vecino. Y solo te puedo decir que los niños estuvieron muy bien, mejor que aquí. Fueron a muy buenas escuelas, fueron muy bien atendidos. Estuve con ellos siempre. Por supuesto, nos hacía falta a todos, pero son cosas que tuve que hacer, que tuve que decidir. Ahora que Barreda fue capturado y trasladado a Guatemala, se podrán responder muchas preguntas que darán a conocer tarde o temprano la verdad sobre el paradero de Cristina Sicavisa. ¿Qué sucedió con Cristina? ¿Está muerta? ¿Quién la asesinó? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Por qué huyó Roberto con sus hijos? Fue el mismo Roberto Barreda quien respondió algunas de ellas. Señor, ¿dónde está Cristina Sicavisa? Solo Dios lo sabe. ¿Por qué salió del país entonces hace 2 años? Que me querían quitar a mis hijos. ¿Quién se los quería quitar? Mis suegros y... No, pues ¿y cómo me van a matar si no tengo... ¿Por qué? ¿Por qué se los querían quitar? No tengo idea, pero... ¿Usted es inocente de los señalamientos que le hacen? Así es, soy inocente. Ahora será la justicia guatemalteca la que determine su culpabilidad en el dramático caso Sicavisa. Continuamos con el tema y aunque se especuló que podría ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad o a la base militar Mariscal Zavala, el juez a cargo del proceso finalmente ordenó en horas de la tarde que Roberto Barreda fuera recluido en la carceleta del preventivo para varones de la zona 18. En horas de la tarde, Roberto Barreda fue puesto a disposición del juez Ángel Arturo Contreras Sierra, quien le hizo saber los motivos de su detención. El juzgador decidió enviar a prisión preventiva a Barreda, quedando recluido en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18 capitalina. A un inicio, el acusado manifestó que no había tenido contacto alguno con su madre. Sin embargo, como usted puede observar en pantalla, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Ofelia de León, fue captada por las cámaras de Albavisión cuando se encontraba en las afueras de Torre de Tribunales, dialogando con los abogados defensores de su hijo. Y cabe aquí una pregunta: ¿cómo es posible que Ofelia de León esté en ese lugar si actualmente está bajo arresto domiciliario? Por lo pronto, se espera que la próxima semana el juzgado contralor del caso lleve a cabo la audiencia de primera declaración contra Barreda. El Ministerio Público le imputa los delitos de femicidio o asesinato, obstrucción a la justicia y violencia contra la mujer. Y será uno de los primeros procesos para resolver el caso y tratar de establecer qué sucedió con Cristina Sicavisa.